Buenas, buenas para todos. En este video vamos a aprender a hacer la conexión de Emidica con Dropi. Hay algunas personas a las que le está saliendo un error, por lo cual dije voy a informar cómo se hace bien. Lo primero que tenemos que hacer obviamente es tener nuestro Emidica abierto y también nuestro Dropi, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra conexión ya creada o no, ¿sí? Pero cuando yo vengo, por ejemplo, acá al catálogo de Dropi, me está saliendo un error, ¿sí? Acceso denegado, dice. Entonces, ¿cómo tendríamos que solucionar esto? Primer paso, vas a venir a donde dice, acá donde dice complementos, vas a poner listado de complementos y acá dice catálogo Dropi. Si yo pongo editar, me aparece el token. ¿Yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que desactivar. Pongo aceptar. Ahí está desactivado. Nuevamente voy a tener que hacerlo desde cero. Si vos nunca lo tuviste, este es el paso correcto. Vamos a poner activar y me está pidiendo el token. Si vos no tenés cuenta creada, vas a presionar en este link y te vas a registrar. Una vez que estés registrado, vas a acceder a tu usuario de Dropi y lo que vas a hacer es venir a donde dice mis integraciones. Yo tengo, por ejemplo, mi tienda ya creada, ¿sí? Mi conexión de Emidica con tienda Bled. La voy a eliminar y voy a crear una nueva, ¿sí? Aceptar por acá. Vamos a poner agregar. Y acá le vamos a poner el nombre a la tienda, en este caso es tienda Bled. Tipo, vamos a buscar Emidica. Y aquí vamos a poner guardar. Cuando yo termino de guardar me arroja un token. ¿Qué hago? Lo copio y voy directamente a Emidica y lo voy a pegar. En ese momento voy a aceptar directamente aquí activo y en ese momento ya tenemos todos los productos nuevamente cargados. Así es como se conecta el token de Emidica junto con Dropi para tener los productos de Dropi en nuestra tienda de Emidica. Si te quedó alguna duda podés preguntar o comunicarte con la persona que te compartió el video.